número 5. Vamos a leer el versículo número 26. Dice la Biblia: Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, esta tarde queremos colocar este momento de predicación en tu presencia, sabiendo, Señor, que tu palabra siempre es viva y eficaz. Señor, ayúdanos a no solo escucharla, sino a estar atentos a lo que quieres hablarnos. Rogamos, Señor, que bendigas este momento, Señor, y hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del pecado de la codicia. Tal vez usted se ha dado cuenta que la Biblia nos advierte acerca de esto. Principalmente el apóstol Pablo, cuando escribió a Timoteo en su primera carta, menciona cuál es la raíz o cuál es la manifestación o en dónde radica la codicia. Si miramos 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, encontramos las palabras que Pablo le dirige a Timoteo y dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De acuerdo a lo que el apóstol Pablo menciona en estos versículos, el principio de la codicia radica en no estar contento con lo que se tiene. Pablo menciona en el versículo 6 de la importancia de tener la piedad acompañada de contentamiento. Tal vez la gente crea que no es codicia el no estar contento con lo que se tiene, y resulta que sí. Ahí ya está el principio o la raíz, diríamos, de lo que es la codicia en el corazón de alguien. Pablo por eso le advierte a Timoteo, le dice: debemos tener piedad, que es con gran ganancia, acompañada del contentamiento. Y después le advierte acerca de aquellos que quieren enriquecerse. Cada persona debería tener contentamiento, como dice Pablo, contentos con lo que tenemos. O como dice el versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, mire, con esto. La codicia, de acuerdo a la Biblia, es un gran pecado. Es grave la codicia. Tal es así que es tan grave que podemos mencionar que es la raíz o la causante de otro tipo de pecados. Y si hay un caso que nos muestra este principio de cómo la codicia es la puerta para otros pecados, podemos mencionar a Giezi, aquel criado de Eliseo. Este hombre manifiesta los principios de lo que es la codicia. Pero también la Biblia, al mirar su historia, su actitud, cómo la codicia llegó a gobernar su corazón, también la Biblia nos advierte, como lo hace a través de las caídas de grandes hombres, los pecados que se mencionan en la Biblia, porque toda la escritura es útil para enseñarnos. Lo hace entonces allí para que estemos alerta frente a los peligros de la codicia. Ese es el título de mi mensaje para esta tarde: los peligros de la codicia. Ya hemos dejado por sentado que la codicia es pecado a la luz de la palabra de Dios. Eso es claro. Pero la gente no considera la codicia como algo peligroso. Y la Biblia sí dice que no solo es pecado, sino también es peligrosa. Existen varios peligros de la codicia. Peligros a los cuales no atendió Giezi, el criado de Eliseo, los cuales voy a mencionar en esta tarde. Volviendo al segundo libro de Reyes, capítulo 5, veamos atentamente algunos de estos peligros de la codicia. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes, versículo 20 y 21. Note lo que dice. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Versículo 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Hasta ahí la lectura. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta por qué la codicia acarrea varios peligros o es peligrosa. Y es que en estos versículos que hemos leído nos damos cuenta que la codicia es peligrosa porque invierte los valores. Esto es algo que la gente no considera como peligroso y lo es. Donde quiera que hay codicia,
La codicia por sí sola comienza a invertir los valores. Es decir, llega a menospreciar lo que tiene valor y llega a valorar lo que no debería tener tanto valor. Este es el caso de Giezi. Y lo vemos en su vida porque ahí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 31, cuando Eliseo le mandó a resucitar al hijo de la Sunamita, mire la actitud de Giezi, versículo 29 al 31 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos. Ella había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Mire la codicia de Giezi, cómo lo lleva a invertir los valores. En aquella ocasión, cuando Eliseo le manda a que resucite el hijo de la Sunamita, ¿notaron en algunos de los versículos que hemos leído de que dijera de que Giezi fue corriendo? No dice eso. Fue. Y es más, hasta el punto de que no hubo resultado. Le había dicho Eliseo: ve, coloca mi báculo sobre él. Pero no dice jamás la Biblia que Giezi, cuando recibió la orden del profeta Eliseo, corrió en cumplimiento de aquella orden que le había dado Eliseo. La orden era clara: ir a resucitar al hijo de la Sunamita. Pero si comparamos ese pasaje con lo que nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 20 y 21, mire lo que menciona. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando nada de su mano, las cosas que había traído. Vive Jehová, y mire lo que dice, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Versículo 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía otra vez corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Aprecien ustedes acá cómo la codicia que tenía Giezi en su corazón lo llevó a invertir los valores. Realmente, en el caso de Giezi, ¿fue tan diligente cuando lo envió Eliseo a resucitar el hijo de la Sunamita? No. Dice la Biblia de que Giezi corrió en cumplimiento fiel de lo que había dicho el profeta, ¿no? Pero cuando llegó la hora de obtener los bienes que estaba codiciando en Naamán y que el profeta no había aceptado luego de haberle limpiado de su lepra, nos dice la Biblia dos veces, en el versículo 20 y 21, que este hombre, Giezi, corrió. Ese es el principio entonces de la diligencia para lo que no requiere tanta diligencia y la negligencia para lo que sí debería tenerse diligencia. Muchos cristianos, sin darse cuenta, abrigan en su corazón codicia. Y se ve en ese principio, el principio de invertir los valores. Por eso la codicia es peligrosa, porque invierte los valores. Nos lleva a ser diligentes en lo material y negligentes en lo espiritual. ¿Lo vieron? Le hago yo una pregunta a usted. ¿Usted se trasnocha para su trabajo? Sí. ¿Se ha trasnochado alguna vez leyendo la Biblia y orando? ¿Madruga para su trabajo, para cumplir horario? ¿Llega tarde a la iglesia? Pues precisamente esos son principios de que quizá haya codicia en el corazón. ¿Por qué tenemos que ser tan diligentes en cuanto a lo material y poca diligencia manifestamos hacia lo espiritual? Esto fue lo que hizo Giezi. Cuando llegó la hora de ir al cumplimiento espiritual de la resurrección, que no era cualquier cosa, ve la resurrección del hijo de la Sunamita. Giezi fue. Pero cuando llegó la hora de ir a tomar algo de los bienes de Naamán, dice la Biblia, corrió. El cristiano que no se da cuenta que es más diligente para lo material que para lo espiritual, abriga en lo profundo de su corazón codicia. Son aquellos cristianos que se esfuerzan para su trabajo, son aquellos cristianos que llegan temprano al trabajo, se van tarde, si hay que trasnochar, trasnochan, si hay que amanecer, amanecen, pero a la hora de esforzarse para el Señor no lo hacen igual. ¿No es el principio de la codicia? La codicia entonces invierte los valores. En la ocasión de la resurrección del hijo de la Sunamita, Giezi no fue tan diligente. Y ahora, para tomar algo de Naamán, para satisfacer su codicia, porque no era otra cosa, ahora lo vemos corriendo atrás. Miren el versículo 20, la última parte, las palabras de Giezi: vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Luego dice en el versículo 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía, ¿cómo venía? Corriendo tras él.
Esa es la codicia. Invierte los valores. Y muchos cristianos no se han dado cuenta de la codicia que llevan en su corazón porque son bien diligentes para lo material. Son buenos trabajadores, puntuales, se esfuerzan, pero cuando llega la hora del cumplimiento de los deberes espirituales, ¿qué negligentes son? No hay esfuerzo. ¿Pone usted excusa, por ejemplo, cuando quizá está enfermo para ir a trabajar? No, hay que ir a trabajar. Pero cuando le duele algo, ¿pone usted excusa para asistir a los servicios? Mire cómo se invierten los valores. ¿Por qué lo hace usted? No, porque es que sé lo que me da el sustento. Bueno, en cierto sentido sí. Pero ¿no será más bien una forma de codicia? Como dije hace un momento, los cristianos madrugan, se trasnochan, trabajan, si hay que doblar turno, doblan turno, pero a la hora de llegar a la iglesia puntual, de orar, de leer la Biblia, ¿qué negligentes son? Eso es el principio de la codicia. La codicia les ha invertido los valores. Para lo que no es de Dios, para lo material, sí somos esforzados, pero hay tantas excusas para hacer la voluntad del Señor. Y por eso es que la codicia es peligrosa, porque sin darnos cuenta puede estar invirtiendo nuestro corazón, dando más valor a lo que no debería tener tanto valor, y menospreciando, rebajando o subvalorando lo que sí debería tener el primer lugar en nuestras vidas. ¿Ven el peligro de la codicia? Sí. Algunos disfrazan entonces su diligencia en asuntos materiales, como hay que ser diligentes, sí, para lo material y para lo espiritual. Y cuando esa supuesta diligencia en cuanto a lo material no es más que una codicia solapada. No es otra cosa. Codicia que está intestando y se encuentra solapada en el corazón. ¿Cuántos cristianos esforzados para las cosas materiales, no? ¿Y para lo espiritual? En segundo lugar, ¿por qué la codicia es peligrosa? Versículo 20. Mire lo que menciona. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. En segundo lugar, la codicia es peligrosa porque cuando no se tiene en cuenta esto, puede llevar a cometer otros pecados. Créame que la codicia allí no se queda porque sí. Donde quiera que haya codicia en el corazón, esta codicia llevará a cometer otros pecados, y lo vemos en la vida de Giezi. Giezi cometió otros pecados por su codicia. Ya tenía el corazón invertido. Fue diligente para ir a correr detrás de Naamán, negligente para el cumplimiento del deber a lo que le había mandado el profeta Eliseo. Pero ¿qué otros pecados vemos en la vida de Giezi? Miren el versículo 20. Uno de ellos dice: vive Jehová. Esto podríamos llamarlo que la codicia de Giezi le llevó a usar mal el nombre de Dios. Mire las palabras de Giezi: vive Jehová, utilizando el nombre de Dios para satisfacer su codicia. ¿No es un pecado? No es un pecado, y es más, es un sacrilegio y ser profano, hacer un uso indebido del nombre sagrado de Dios. ¿Cómo se le ocurre a Giezi decir vive Jehová? O sea, bendito Dios. El Dios vivo. Voy a ir a obtener algo de Naamán. ¿Cuántos cristianos por su codicia usan mal el nombre de Dios? Y lo pueden usar mal con una aparente forma de creer que Dios proveerá. Entonces es ese cristiano que se mete en una deuda que es impagable, y detrás de eso le combina el vive Jehová, que Dios proveerá. ¿No es un uso irresponsable del nombre de Dios? Sí. Giezi está cometiendo el terrible pecado de usar el nombre de Dios con su codicia. Porque es que le molestó a Giezi cuando Naamán, aquel hombre, aquel general del ejército, fue limpiado mediante lo que le dijo el profeta y le ofreció algo a Eliseo. Y Eliseo dijo: no tomaré nada de ti. Eso le molestó tanto a Giezi, y Giezi dice: pero ¿cómo puede haberlo estorbado? Yo voy a ir y voy a tener algo de este hombre. La codicia, ¿no? La codicia estaba en el corazón de Giezi. Y Giezi ahora dice: vive Jehová. Mire, versículo 20. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Tremendo. El mal uso del nombre de Dios. Y lamentablemente en estos lugares donde se predica ese evangelio falso de prosperidad, están llevando a la gente a usar mal el nombre de Dios para alimentar su codicia. ¿No es cierto? Dios te va a enriquecer. Tú eres hijo de Dios. Reclama las bendiciones. Pídele a Dios. Dios no te quiere arruinado, pobre. Él te quiere como un varón próspero, porque la Biblia habla de las riquezas del cielo. Y la gente tiene un corazón codicioso y se le ocurre hacerlo de Giezi, utilizar el nombre de Dios para satisfacer su codicia. En nombre de Dios, ¿no? Entonces, en nombre de Dios yo voy a dar tanto dinero para que Dios me devuelva triplicado.
en nombre de Dios? Codicia. Cuando lo que hay allí no es temor a Dios, sino codicia. ¿Ha usado usted el nombre de Dios en vano? ¿Lo ha tomado en vano? ¿Lo ha mencionado? ¿Lo ha usado de una forma irresponsable y detrás de eso estaba su codicia? Creyendo que Dios le suplirá, que Dios obrará, cuando lo que había en su corazón era nada más ni nada menos que codicia. Versículo 22. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Otro pecado que vemos en la vida de Giezi. Ya no solo fue tomar el nombre de Dios en vano porque lo hizo, sino que ahora lo llevó a obtener algo en nombre de otros. Fue y le dijo: mira, Naamán, te envía a decir el profeta Eliseo que vinieron a él unos jóvenes de los profetas, que por favor le des algo porque no tengo para darles. Tomar o obtener algo en nombre de otros. ¿No es también un pecado? ¿Cuántos cristianos así, por su codicia, obtienen algo en nombre de otros? Es decir, se puede meter en créditos, tarjetas de crédito, suplantan la identidad de otro, falsifican documentos para aparentar que tienen más ingresos y quieren obtener algo en nombre de otros. ¿No es un pecado también? Y mire la raíz donde estaba: codicia. Es aquel hombre que se mete en algo alimentado por su codicia y pone a su familia. No, es para darle un mejor futuro a mi familia. Mentira, es un codicioso. Yo me metí en esto porque, usted sabe, uno tiene que darle algo mejor a la familia, la esposa, los hijos, la familia. Mentira. Detrás de esa expresión hay un corazón codicioso, tratando de obtener algo en nombre de otros. Oye, ¿y por qué te metiste en esta situación? No, para una mejor estabilidad. Esto lo hizo Giezi. Y desde luego era un pecado también. No solo eso, sino que ven la mentira de Giezi. Miren el versículo 22. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Era mentira, ¿no? La mentira no lo había enviado. Él dice, hasta puso a Eliseo. Eliseo me mandó. Mi Señor me manda a decirte. No tengo que darle a estos que han venido, estos hijos de los profetas. Te ruego pues que me des. Codicia. Mentira. Hay mucha gente que sin darse cuenta, debido a su codicia, han llevado pecado tras pecado. La mentira. Pero también en el versículo 22 al inicio vemos otro pecado en la vida de Giezi. ¿Sabe cuál es? La hipocresía. Cuando le preguntan a Amán, ¿va todo bien? Que así finaliza el versículo 21. ¿Qué dice Giezi? Bien. Oye, Giezi, ¿cómo va todo? Bien. Hipocresía. Giezi, sin darse cuenta, ahora es un hipócrita porque no iba bien todo. Su corazón estaba desviado, su corazón estaba lleno de codicia y cuando le preguntan ¿cómo le va? Bien, codicia, pecado de hipocresía. Es exactamente eso. Y comenzó simplemente con querer obtener lo que Eliseo no quiso. Tal vez Giezi pensaría que era para tener un poquito de estabilidad, ¿no? El codicioso dice, si otros no quieren, pues yo sí lo quiero. Y sin darse cuenta, su codicia lo puede llevar a otros pecados terribles. Es que donde quiera que hay codicia no se queda solo allí. El codicioso tendrá que hacer uso de otros pecados para alimentar, satisfacer su codicia. Y eso sin hablar que mucha gente codiciosa se mete en cosas irresponsables y no paga. ¿Cómo se llama eso? Robo. No pude pagar, pero no dice yo fui codicioso, me metí en algo que no debía, no lo necesitaba, pero fui codicioso, lo codicié y no lo pude pagar y ya cree que queda así. Eso se llama robo. Es pecado también, ¿no? Giezi entonces ahora es un hipócrita delante de Naamán. ¿Cómo te va, Giezi? Bien. Pero no solo vemos mentira, hipocresía, mire que son varios pecados. Por eso es de que, como dije al comienzo, la codicia es peligrosa porque es la puerta para otros pecados. Versículo 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Otro pecado en la vida de Giezi y es nada más y nada menos que el actuar en lo oculto. Una vez le da todo lo que supuestamente había mandado a pedir Eliseo, nada más lo envía con sus hombres. Cuando llega a este lugar dice la Biblia de que toma todo esto y lo guarda, actuando en secreto porque aparentemente para ese momento no lo sabía Eliseo, pero sí lo sabía porque Dios se lo reveló. La codicia lleva a actuar en secreto. Y es más, esa codicia ya estaba actuando en secreto en el corazón de Giezi. Solo faltaba eso, lo que dice el versículo 24, que llegara al lugar, tomara todo de la mano de ellos, lo guardara en la casa, luego mandara a los hombres que se fuesen.
porque ya tenía lo que quería, ¿no? Actuar en lo oculto. Qué peligrosa es la codicia, ¿no? Lleva a actuar de manera irresponsable, actuar en secreto, mentir, ser hipócrita, y todo eso por querer tener. Todo eso por no desarrollar lo que dice el apóstol Pablo, el contentamiento, estar contento con lo que tiene, no codiciando lo que no tiene. Ay, a mí me gustaría. Y algunos creen que es un deseo de superación. No, no es deseo de superación, es quizá codicia. Y muchas veces se olvidan de lo que ya tienen. Hay codicia en el corazón de muchos cristianos. Y esa codicia, si no es tratada como lo que es, según la Biblia, pecado, va a llevarles a cometer otros pecados porque la codicia es peligrosa. ¿Qué más pasó en la vida de Giezi? Mira el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira, ¿no? Oye, Giezi, ¿de dónde viene? Le pregunta a Eliseo. ¿De dónde estaba? No, yo no he ido a ningún lado. Qué mentira. Venía de haber corrido detrás. Eso sería, piensen un poco en el cuadro, quizá hasta de pronto todo sudoroso, porque había corrido detrás de Naamán. ¿Y de dónde viene Giezi? No, no he ido a ningún lado. ¿De dónde viene Giezi? Tu siervo no ha ido a ningún lado. Mentira. Mentira para tratar de tapar su codicia. Casi siempre la codicia y la mentira van de la mano, porque como la codicia es tan fuerte, se intenta usar la mentira para tapar la codicia. ¿Por qué lo hizo? No, es que yo podía pagar en ese tiempo, pero nunca dice, no, es que yo siempre he tenido problema de codicia. Y debido a eso entonces se hace uso de la mentira para tratar de que no se vea tan mal la codicia. ¿De dónde viene Giezi? Y él dice, de ninguna parte. Versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Sabe a qué llevó la codicia Giezi? Y aquí es algo donde debe tener un indicador cada cristiano para revisarse de lo peligroso que es la codicia y que quizás está allí solapada, porque ese es el mayor peligro de la codicia, que está solapada y a veces no se da cuenta el cristiano. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo saber si quizá hay codicia en el corazón? Pues aquí lo dice el versículo. Es muy sencillo. ¿Es usted de los que piensa en todo tiempo en el dinero? ¿Sí? Usted está pensando, haciendo cuentas, bueno, es tiempo, le dice, mire lo que le dice Eliseo, es tiempo de tomar plata, o sea, todo el tiempo Giezi plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Todo el tiempo en la mente de Giezi, porque el profeta le está revelando lo que había en su corazón. No estaba también allí mi corazón, o sea, yo estaba presente cuando aquel hombre le dio todo lo que usted codició, que lo tomó diciendo que yo lo había enviado. Allí estaba mi corazón también. Dios se lo reveló al profeta y le dice, Giezi, ¿de qué es tiempo? Para el codicioso siempre es tiempo de obtener algo más. Siempre piensa tener un peso más. ¿Cómo más? Y dice algunos cristianos, yo no creo que eso sea malo. Tratar de ganarme un pesito más que me puede servir, ¿cierto? Yo no creo que sea malo. Y siempre está pensando, ¿cómo me podría yo echar unos cuantos pesos más al bolsillo? ¿Se da cuenta que es principio de codicia solapada en algunos? No, eso es ser proactivo, tener para el futuro, no. El futuro le pertenece al Señor. El codicioso es el que responde como aquel rico. Le preguntaron a un rico en los Estados Unidos, un hombre con muchísimo dinero, ¿cuánto dinero es suficiente? ¿Sabe cuál fue la respuesta del hombre rico? $1 más. Y le preguntaron otra vez, ¿cuánto dinero es suficiente? $1 más. Porque el codicioso siempre piensa en $1 más, en un centavo más, en un peso más. Y esto es lo que le dice Eliseo a Giezi. Giezi, ¿de qué es tiempo? Pregúntese a usted, para usted, ¿qué es tiempo ahorita? No, para mí es tiempo de ganarme otros pesos. Pues estamos hablando con un codicioso. ¿De qué es tiempo? El codicioso no dice es tiempo de arrepentirme, es tiempo de estudiar más la Biblia, de consagrarme a Dios. No, es tiempo de un trabajito extra para al bolsillo. Esa es la codicia. Qué peligrosa es la codicia, ¿no? Y lo que es peor, ¿creen ustedes que Dios juzga la codicia? ¿Sí o no? Y es más, la juzga severamente. Mire lo que dice el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Bueno, Giezi, ¿no andabas codiciando lo de Naamán? Pues entonces agarra también la lepra de Naamán. No querías lo de Naamán, no fuiste corriendo detrás de él, porque querías y dijiste que hasta Eliseo estorbó a este hombre para no tomar nada de él. Pues no querías tomar algo, pues tómalo todo. Se le pegó la lepra de Naamán. Y salió, dice la Biblia allí, leproso, blanco como la nieve. Dios juzga la codicia de una forma severa. Claro, porque la codicia
nos aleja del Señor. La codicia es un impedimento para que ese cristiano sea un buen cristiano. Hay muchos que son malos cristianos porque son codiciosos. Fíjese y verá. No se contentan con lo que ya tienen, que Dios les ha dado, y debido a eso se vuelven pésimos cristianos por la codicia. Y Dios juzga severamente la codicia. La lepra en Naamán se le pegó a Giezi. Y lo terrible de esto, mire cómo dice el versículo. No solo para él, sino para su descendencia para siempre. Tremendo. Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Vieron? Esto significa de que Giezi murió leproso. Así, lo llevó a esa manifestación del juicio de Dios, a experimentar en su vida este juicio. Todo por una codicia en su vida. Qué peligrosa es la codicia. Por la codicia hay mucha gente que ha terminado en la cárcel, ¿no? Los que llevan drogas. ¿O por qué creen que llevan la droga? Porque no, me gustaría aventurarme a ver qué resulta. No, porque son 50 millones en un viajecito, dicen algunos. Y están en una cárcel metidos. La codicia es algo terrible y es peligrosa. ¿Está consciente usted de que si es un cristiano codicioso está en un serio peligro? Mire que Pablo lo dice. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Vieron? Es peligrosa, dice Pablo. Usted tiene el deseo. ¿Cuántos aquí quieren ser ricos? Levante la mano. Si usted quiere ser rico, miren el peligro que está. Los que quieren enriquecerse. Ahora, Dios es soberano. Dios puede enriquecer a una persona. Por supuesto que sí. Él lo puede hacer. Pero si usted de los que quiere enriquecerse está en un serio peligro. Lo que dice el versículo. Está en el peligro terrible de caer en tentación, en lazo, en codicia, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La gente dice, a mí me gustaría ser rico. Cuidado, porque está en un serio peligro. El peligro de caer en la codicia. Terrible. Qué dañosa y qué peligrosa es la codicia. Pero sin embargo, como el mundo es sutil y es experto en hacer ver que no es tan malo, sin embargo, Dios nos advierte de la codicia, ¿no es? ¿No es así? Claro que sí. Dios advierte a sus hijos acerca de la codicia. Tal es así que nos deja el ejemplo de Giezi. ¿Quiere usted terminar mal en su vida? Ábrale el corazón a la codicia. Giezi terminó mal. ¿De qué le sirvió todo eso que le sacó a Naamán? ¿De qué le sirvió? Si a la postre estaba todo leproso, blanco como la nieve, él y su descendencia, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le puede servir a usted? Obtener uno que otro peso y estar fuera de la voluntad de Dios y quizá con el juicio de Dios en su vida. ¿De qué le sirve? ¿Puede usted percibir en esta tarde lo peligroso que es la codicia? Claro. Es que la codicia es un grave pecado y parte de la base de que es tan solapado, es tan sutil como pecado, y por eso no es de extrañar que Dios tenga que advertirnos, tenga que alertar a su pueblo en esta área para no participar de ella. Al punto de eso, que mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Lo vieron? Dios sabe que el corazón del hombre es dado a la codicia y advierte, no, en ningún momento, nada, no codiciarás. Y comienza ese mandamiento con esa palabra fuerte en hebreo, no, de ninguna manera. Ese es un no rotundo, porque la codicia es peligrosa. ¿Tiene usted codicia en su corazón? Ojalá no. Pero si hay codicia en su corazón, este mensaje es para alertarle. Mire, Dios le habla a su corazón y le advierte que está en un serio peligro. No va por buen camino. No crea que usted es muy sabio porque está planificando el futuro y porque va a hacer unos pesos de más. Está en un serio peligro. Porque su codicia no atendida en el corazón lo puede llevar a otro tipo de pecados. Y lo que es peor, hasta terminar mal, como fue el caso de Giezi. El codicioso no termina bien, porque aquellos que aman el dinero harán todo por el dinero. Porque para ellos el dinero es todo. Piénselo y verá. ¿Para usted es todo el dinero? No, el dinero es todo. Terminará siendo todo por el dinero. ¿Cuántos cristianos hay en peligro debido a la codicia que hay en sus corazones? Cuidado con la codicia porque es peligrosa. Y quizá usted no se ha dado cuenta en su vida, pero pueda que haya codicia. ¿Cuál es esa raíz de la codicia? Recuerde que lo mencionamos en el mensaje. Es el no tener contentamiento. Contentos, dice el apóstol Pablo, con sustento y abrigo. El que tiene el deseo loco de enriquecerse, un deseo desenfrenado.
está en peligro, está en un serio peligro de caer en las garras de la codicia. O quizá usted se haya metido en situaciones, deudas, situaciones que le ha llevado a cometer pecados, ya sea la mentira, el no pago de deudas, el fingir un estatus social mayor. Esa es la codicia en su vida. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios, queremos agradecerte en esta noche. Tu palabra, Señor, que siempre es viva y eficaz. A través de ella, Señor, nos enseña, nos instruye, nos corriges. Hoy hemos comprendido, Señor, la seriedad del pecado de la codicia, del peligro que es, Señor, no atenderlo en el corazón. Todo el tiempo la codicia estuvo allí, en la vida y en el corazón de Giesi. Fue la codicia la que la llevó, Señor, a cometer todo tipo de pecados en su vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos guardes, que por favor preserve nuestro corazón de todo tipo de codicia. Gracias por este tiempo, por poder terminar este día domingo, Señor, reunidos y escuchando tu palabra. Permítenos, Señor, examinarnos a la luz de tu palabra y saca cualquier vestigio de codicia que pueda haber en cada corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.